gustaría trasladaros una pregunta, sobre todo a las personas que estáis aquí que tenéis diabetes. ¿Os habéis sentido alguna vez señalados por tener diabetes? Sí. A esto creo que lo llaman estigma. Quiero que hablemos un poco de esta cuestión y para ello invito a este escenario a 3 personas con las que hablaremos a continuación de estigmatizar la diabetes, ¿no? ¿Qué es esto de estigmatizar? ¿Qué es esto de señalar? Si lo habéis sentido o no. Un fuerte aplauso para Iñaki Lorente, para Ruth Gaspar y para Beatriz Gutiérrez. Bienvenidos al saloncito. Adelante. Como siempre, en el salón de tu casa. En el salón de mi casa. ¿Has visto lo que me traigo siempre? Los sofás de casa. No son de mi casa, ¿eh? No, bueno, muchas gracias a los 3 primero por estar aquí, ¿eh? Creo que lo voy a hacer con todos los ponentes y me lo vais a permitir porque el ejercicio de este año ha sido muy complicado para todos, así que en primer lugar, gracias. Y luego, en segundo lugar, quisiera hablar un poco de esta parte del estigma, ¿no? Y voy a dirigirme primero a Iñaki y a Ruth para que me hablen exactamente de qué es esto del estigma. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estigmatizar? Iñaki. Venga, pues no, rompo yo la primera esto. Yo creo que el estigma, físicamente está claro, es un detalle visible, ¿no? Pero a nivel psicosocial se habla de estigma cuando hay una característica que tiene un grupo de personas, por ejemplo, el hecho de tener diabetes, sobre la que se tienen creencias distorsionadas o erróneas, como por ejemplo es culpa tuya, no puedes comer no sé qué, etcétera, etcétera, que hace que socialmente se desvalorice a ese colectivo. Y eso es un estigma. Pero, Ruth, ¿esto es por desconocimiento social o por injusticia o por qué es esto? ¿Porque no hay realmente una percepción o...? Yo creo que es por desconocimiento absoluto. Y como bien dice Iñaki, eso hace que se culpabilice a alguien que tiene una situación, una patología como es la diabetes, pensando en que viene de cosas que tú has hecho mal. Y entonces constantemente se castiga. Y ojo, no solo por el resto, también por parte de los sanitarios, que tenemos que hacer mucha autocrítica en este sentido, porque constantemente estamos juzgando y culpabilizando de esta situación a la persona con diabetes. Bea, Iñaki, sois los 2 personas con diabetes. ¿Vosotros habéis vivido en primera persona esta estigmatización? El público nos decía hace unos segundos que sí. ¿En tu caso concreto, Bea? Sí, bueno, en mi caso concreto y también representando a Fede, que creo que lo hemos pasado todos. Creo que en primer lugar somos nosotros mismos los que cuando nos enfrentamos a un debut ya nos culpamos, pensamos que tenemos esa situación por nuestra culpa cuando no es así y está demostrado. Pero luego también es la falta de información de la sociedad, ¿no? Que al final, pues como cuando lo recibimos nosotros, no conocemos qué es la diabetes y entonces sí que tenemos situaciones incómodas, en cierto sentido, y tenemos que luchar con ello. Iñaki, ¿tú recuerdas la primera vez en la que te señalaron? Sí, pero fíjate que es curioso porque no era gente que me quería mal, al contrario, era gente que me quería bien, desinformada. Y la primera vez, cuando yo noté el estigma, fue, yo ya cuando me diagnosticaron ya vivía fuera de casa y solíamos quedar, somos 5 hermanos y con cierta frecuencia quedábamos a comer en casa de mis padres todos. Entonces nos encontrábamos y antes de comer pues te ponías a charlar con unos, con otros. Y entonces cuando llegaba un momento en el que estabas a gusto hablando, mi madre decía: vamos a comer, que Iñaki tiene la hora. Y entonces es como decir, a mí me sentaba fatal. Digo, pregúntame primero, ¿no? Y entonces ahí sí que, y fíjate que era una situación por mi bien, pero completamente equivocada. ¿En tu caso, Bea, también, del entorno más cercano? Siempre te intentan, es que a lo mejor la palabra controlar no suena muy bien en ese aspecto, pero que me pregunten, pero tú te puedes comer eso, pero te has mirado, te has hecho un control y es como, jolín, ¿sabré yo cómo estoy como para saber lo que tengo que hacer después? Yo sé que es por preocupación suya, ¿no? Sobre todo el entorno más cercano, pero también necesitamos un poco de aire en ese aspecto. Iñaki, ¿cuáles son
los comportamientos que más se repiten o que tienes tú más identificados? El tema de la comida, sobre todo. Sí, yo creo que hay uno que cada vez es menor, pero sigue estando, que es el de incapacitado para hacer determinadas cosas, que es muy sutil. Porque tú no, tranquilo, ya puedes, o sea, todo el día como pendientes, digo, a ver, déjame vivir, fíjate lo que hemos estado escuchando ahora, ¿no? Y para ni en el agua ni siquiera, aunque no tuviera diabetes, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, eso es algo que está en el fondo, y la manifestación de ese fondo pues depende de las situaciones concretas de cada familia, ¿no? Pero es muy típico que en el trabajo, por ejemplo, la gente secuestra la información de que tiene diabetes porque no vaya a ser que me despidan, o no, despedir no, pero igual no me renueven el contrato, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, que en mi trabajo, cuando hay cumpleaños, pues llevan viandas para todos. Y el que ya sé que no debería, pero me encantan los dulces, y yo voy directamente a los dulces, directamente. Y entonces siempre hay algún compañero que me dice, ¿y tú ya puedes comer de eso? Por ejemplo, ¿no? Y me sabe mal. ¿No? Para mí esas son un poco las situaciones más incómodas. Ruth, ¿en el entorno médico esto ocurre también? Esto ocurre constantemente. Yo estaba antes pensando en una frase que desde luego nos tiene que hacer pensar mucho a los sanitarios. Cuando llega una persona con diabetes y nos dice, vengo a que me riñas. Esto, Dios mío, qué mal lo he tenido que hacer para que la percepción sea esa de cuando vienes a una cita con un sanitario, me da igual el que sea, que tu percepción sea que vengo a que me culpabilicen de todo lo que en este momento a lo mejor no está funcionando bien por 10.000 razones. Yo creo que hasta que los sanitarios no tengamos clarísimo y lo hagamos de verdad, de corazón, y cambiemos nuestras consultas, que no sea un juicio, sino que sea un espacio de confianza en el que se pueda debatir, hablar y con empatía sepamos lo que le pasa a otra persona, tratemos a la persona y no la diabetes, vamos a seguir estigmatizando constantemente. El tema del lenguaje, que lo has mencionado un poco pasada, es importante, ¿no? Es fundamental. En el momento en el que nosotros culpabilizamos a la otra persona de no tener control de algo que no es controlable, estamos poniendo no una, sino 50 etiquetas en una frase. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con cómo entramos en esa conversación, en ese primer momento, y a partir de ahí ya todo lo que quieras, pero entender que esa persona que tenemos delante, desde luego bastante tiene con el desafío diario que supone el manejo de una diabetes, como para que encima nosotros los sanitarios juzguemos constantemente todo lo que está haciendo. Por no hablar, y perdonar que ahora este meloncete, de diabético o persona con diabetes, ¿no, Iñaki? Bueno, yo ahí sí, yo creo que el lenguaje crea realidades, como nos comentó en su día Javier Hurtado, y yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Hay gente a la que no le importa que le llame, a mí yo soy diabético, pues perfecto, pero eso es como todo. Antes de tratarme como diabético, pregúntame si me importa o no, o detecta si me importa o no. Y ante la duda, como dicen en mi barrio, la más huevuda. O sea, ante la duda, tener diabetes, porque crea realidades y a mí me sienta francamente mal que me llamen diabético. Ruth, tú eres enfermera, eres educadora. ¿La educación terapéutica aquí puede ayudar también a desestigmatizar? Es fundamental. Estaba escuchando a Iñaki porque es verdad que la gente cercana además lo hace con todo el cariño del mundo, quiere ayudar, pero no sabe ayudar. Entonces intenta ayudar desde sus conocimientos, que a lo mejor son cero, o a lo mejor son aquellos que teníamos todos hace 25 años, que afortunadamente han cambiado mucho. Entonces, si no vamos con la educación más allá de las personas con diabetes, vamos a seguir ahí. Tenemos que formar a las personas con diabetes, tenemos que formar a su entorno, tenemos que formar a la sociedad, tenemos que formar a nuestros compañeros sanitarios más allá de la gente que se dedica a la diabetes, porque una persona con diabetes puede torcerse el pie y llegar a la urgencia. Entonces tenemos que formar, formar y formar. Yo creo que la clave, como decían esta mañana en la primera conversación preciosa, está en la información y la formación. Creía que los diabéticos no podían comer dulce. No estamos progresando mucho, ¿no? ¿Te has mirado ya el azúcar?
ti nada de Necesitas tarta. ponerte en ¿Por qué no forma. intentas comer mejor? Yo también puedo tener diabetes. A ti nada de tarta. Tú te lo has buscado. Under pressure. Pressure. Enhorabuena también a Abbott por esta campaña en la que creo que nos identificamos mucho y creemos muchos. El objetivo principal es derribar esos estigmas, ¿no? Iñaki, ¿esto es posible, derribar esos estigmas con lo que estábamos hablando? Yo creo que sí, o sea, es cuestión de tiempo. Yo creo que hay que ir pico pala y lo que hay que tener paciencia, yo creo que igual nuestra actitud no puede ser litigante. Creo que no conviene que sea litigante, sino educativa. Vamos a educar a la sociedad, vamos a educar a los profesionales sanitarios, vamos a educarnos. Bea, tú eres periodista también, tienes formación periodística, bueno, conoces el mundo de la comunicación. Me gustaría preguntarte por los medios de comunicación, el papel que juegan los medios de comunicación en esto de la diabetes. ¿Cómo lo valoras tú? ¿Qué análisis haces? Pues por una parte estamos siguiendo también un poco una corriente de que están llamando, por ejemplo, a FEDE para verificar información, que eso también es muy importante. Nos encontramos muchísima desinformación en medios, pero cada vez más están intentando contrastar todo eso que vemos cada día en noticias. Entonces, una forma son los fact-check que encontramos a diario, las fuentes de información fiables como son pues, la Federación Española, medios como Canal Diabetes, que realmente tengan una fuente fiable, pero sí que parte de este estigma ha surgido un poco por la falta de información que hemos recibido en grandes medios, ¿no? En grandes masas. Sobre todo, por ejemplo, vamos a hablar también de diabetes tipo 2, ¿no? Que ahí es donde está el eje también, el punto señalado de la culpa. Y entonces, por suerte está cambiando, creo que cada vez va a mejorar y que se han dado pasos muy grandes, pero sí que venimos de un pasado un poco duro en ese sentido. O sea que, por suerte, vamos a ir mejorando. A ver si entre todos ponemos esos granitos de arena. Me gustaría preguntar por la autoestima de una persona con diabetes, y ahí tú sabes mucho, Iñaki. Cuando aparecen los estigmas, ¿se ve afectada realmente esa autoestima? Claro, pero además en la línea de flotación, realmente. Claro, imagínate que a ti te están diciendo todo el día, estás gordo, estás gordo, estás gordo. Al final, uno lo que se crea es un autoestigma, es decir, uno asume que si lo dicen todos es que será cierto. Y entonces uno se siente responsable y sobre todo se siente deteriorado, como si fuera un cuerpo deteriorado, un cuerpo mal fabricado, con tara, digamos, ¿no? Y eso, cuando uno la autoimagen de una misma, dices que soy un desastre, también que es otro de los estigmas, que claro, es que soy un desastre, todo el mundo me lo dice, es porque será verdad. Entonces, uno siente que no vale. Que no es una persona válida, que es menos que el resto, ¿no? Y lógicamente, y eso también afecta a la gestión de la diabetes, porque cuando uno dice no valgo, la motivación que tiene para ponerse las pilas, que queramos o no, tenemos que ponérnoslas, es mucho menor, con lo cual lo que pasa es que tienes peor gestión de la diabetes y entonces eso corrobora que eres una mala persona o que eres un dejado o que eres un... Y ahí estás en picado hacia el malestar psicológico. Y Ruth, ¿identificáis en los entornos clínicos que cuando ocurren estas cuestiones, que hay un daño de autoestima realmente, la persona con diabetes deja de contar cosas o que haya una gestión de la información de la propia patología un poquito más precavida, a ver qué me van a decir porque tengo el estigma encima? Perfectamente, porque hay gente que viene con unas historias que luego cuando tienes confianza y te cuentan todo lo que has pasado, entiendes perfectamente la barrera. Mira, por ponerte un ejemplo muy claro, Ángel, cuando viene gente nueva a la unidad, me refiero a sanitarios, y empezamos a trabajar con los sensores, yo lo primero que les digo es recordar siempre que cuando tú miras un sensor y una persona te permite entrar ahí, no es que te esté abriendo una ventana a su vida, te está abriendo una ventana a su intimidad. Y de cómo tú entres y respetes esa intimidad va a depender el resto de la relación que tengas con esa persona a nivel terapéutico.
Entonces hay que ser muy, muy, muy cuidadoso, muy respetuoso y mimar mucho y desde luego tener en mente que esa persona viene con una mochila de experiencias que tú no vas a borrar de un plumazo, que tienes que ser capaz de poco a poco, como decía Iñaki, poco a poco ir trabajando pues para que aprendan que igual que en su momento pues a lo mejor no me trataron bien, aquí sí que te vamos a intentar cuidar. Entonces yo creo que eso, como decíais, es pico pala, es labor de cada día, pero desde luego hay que tener un respeto tremendo por la vida de cada persona. Y una parte importante también, la adherencia al tratamiento, entiendo, ¿no, Iñaki? La adherencia sí, claro, la adherencia al tratamiento es que está directamente relacionada con todo este tema. Entonces, hay mucho, ya se han visto en estudios que hay mucha gente que deja de acudir a la consulta por miedo a ser juzgado, reñido, como decía Ruth, etcétera, ¿no? Claro, si tú no vas a la consulta, te quedas solamente con tu diabetes y todos necesitamos un apoyo para la gestión, con lo cual, al final, esa adherencia uno abandona más fácilmente, ¿no? En este punto me gustaría que nos compartieras, porque este también es un programa de información y de actualidad, un estudio que se está haciendo en la Universidad de Alicante. Preséntanoslo y que participe la gente que quiera. Por ¿no? supuesto, eso vengo a pedir, ya vengo a mendigar. Bueno, estamos, desde la Universidad de Alicante estamos haciendo un estudio sobre el estigma percibido en diabetes en España. Y para ello lo que vamos a hacer va a ser validar para la población española un cuestionario que es a nivel internacional muy reputado, que tiene dos partes, uno para personas con diabetes tipo 1 y otro para personas con diabetes tipo 2. Y es un estudio que lo que queremos hacer es que esa herramienta luego sirva para medir el grado de estigmatización que siente la persona. Y entonces, por ejemplo, es muy interesante porque nos da 3 datos, que es la percepción que tiene la persona de ser tratado de manera distinta o despectiva o injusta por el hecho de tener diabetes. Además, el sentimiento de ser juzgado. Y además, el tercero, el autoestigma, cómo se percibe uno a sí mismo respecto al hecho de tener diabetes. Entonces, yo sí que me gustaría, por favor, que participarais en este estudio. Lo dirige Marina Beléndez, que es directora del Grupo de Investigación de Psicología Social y de la Salud de la Universidad de Alicante, y estamos Javier Hurtado, que ya lo he mencionado, y yo mismo, como colaboradores de esta investigación. Somos los 3 psicólogos y los 3 estamos muy interesados en este tema. Entonces, lo que os pediría es que escaneéis este código QR porque necesitamos muchas personas que lo rellenen para poder validarlo. Entonces, por favor, sé que es un esfuerzo, es cortito, no dura más de 5 minutos hacerlo, pero nos va a permitir bendecir, digamos, para la población española este cuestionario que estamos seguros de que va a ser muy útil para todo el colectivo, no solamente para las que tenemos diabetes, sino también para los profesionales. Así que os pido ese esfuerzo y os lo agradezco ya de antemano. Gracias, Iñaki. Podéis escanear este código QR, lo vamos a dejar unos segunditos mientras hacemos la ronda final. Antes de terminar, quisiera una reflexión final desde el punto de vista de las asociaciones, el clínico y evidentemente emocional. Esta campaña de Diabetes Estigma va a continuar porque, evidentemente, como decís, es una labor y apoyamos desde todos los aspectos y ámbitos esta campaña, pero ¿cuáles son los siguientes pasos, por ejemplo, desde el colectivo de las asociaciones, desde la Federación Española de Diabetes? Yo creo que, en primer lugar, también tenemos que tener en cuenta el modificar la palabra también ayudar con acompañar, que al final las asociaciones de pacientes estamos para acompañar en todo el momento de cada paciente. Entonces, con ese acompañamiento lo que vamos a conseguir es que la sociedad genere más empatía, que es otra palabra que necesitamos, y que, igual que hablamos ahora de diabetes, hay un montón de estigmas por todo en esta sociedad, por una cuestión u otra. Tú hablabas del tema, por ejemplo, del peso, que si no es para gordo es para delgado, siempre tenemos que tener algún comentario, entonces eso no ayuda a nadie. Así que desde las asociaciones de pacientes lo que intentamos es acompañar
para que esa empatía que generemos en comunidad sea cada vez más compartida y que al final pues tengamos una sociedad más informada. Es que al final vamos a repetir todos los mismos mensajes seguramente, pero es que es lo que necesitamos, ¿no? Que vamos a quitarnos ya esas etiquetas que ya llevamos demasiadas cosas puestas con pegatinas como para ponernos más. Ruth. Yo, desde luego, creo que por parte de los sanitarios, autocrítica clarísima y formación a las personas con diabetes, pero sacarlas más allá, sacarla a su entorno y sacarla a la sociedad y transformar nuestras consultas, quitar de ser juzgados de guardia a empezar a ser espacios de verdad de confianza y de empatía. Las personas con diabetes tenéis un desafío diario, desde luego creo que necesitáis mucha más empatía y mucho menos juicio. Con lo cual, por parte de los sanitarios, autocrítica absoluta y muchas ganas de mejorar. Yo, si me permites, voy a leer lo que se me ocurrió porque no os creéis que esto es así, ya nos hizo las preguntas antes y nos las traemos preparadas. Yo había puesto, ¿qué le dirías a una persona recién diagnosticada? Y yo le diría lo siguiente, la diabetes complica algunas cosas, pero nunca limita ni el talento, ni tus sueños, ni tu dignidad. Y creo que ese es el punto de partida a partir del cual tenemos que seguir hacia adelante. Pues estoy totalmente de acuerdo y además con la emoción con la que lo has contado no hay que añadir ya absolutamente nada más. Coge un poco de fuerzas porque a las 3:15, por cierto, no sé si lo sabéis, pero a las 3:15 Iñaki presenta aquí su libro, su último libro, así que tendremos el gusto de hablar con él. Muchas gracias. Gracias a ti. Bea, Ruth, Iñaki, a los tres, muchísimas gracias por darle esta visibilidad a algo tan importante en el que me imagino que aquí todos tenemos que generar mucha conciencia, pero más allá de las puertas de este auditorio, esa conciencia tiene que seguir generándose. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias.